Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Bitácora por 3. Yo soy Abril, soy economista. Yo soy Agustina, soy psicóloga. Y yo soy Felipe, profesor de geografía. Hoy le vamos a contar un poco sobre nuestro viaje a Coronel Suárez, que tiene una gran historia y una gran cultura. Sí, Coronel Suárez tiene un relieve y un suelo súper apto e ideal para las actividades agrícolas, y su historia es fascinante, especialmente por la influencia de Eduardo Casey y el Isidoro Suárez, quien, dato curioso, es bisabuelo de Borges, el mismísimo Borges. Sí, también la ciudad cuenta con un anfiteatro que es súper importante para las actividades culturales y sociales. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio, ¿no? La historia. Sí. Claro. ¿Ustedes sabían que Eduardo Casey fue re importante para Coronel Suárez? En el 86, si mal no recuerdo, después de la campaña del desierto y con una nueva ley de inmigración, empezó a vender tierras a sus amigos, que eran mayormente vascos. Sin embargo, estos se retiraron de las tierras. Después les vendió a galeses, pero debido al clima las cosechas no les iba tan bien, entonces también decidieron irse. Claro, luego de que varios se fueran, Casey se enteró de un grupo de alemanes del Volga que estaba en Olavarría y habían llegado básicamente sin nada, no tenían tierras. Entonces, luego de 45 días de negociaciones, logró que se asentaran y ahí se crearon las 3 colonias que hoy se conocen, que son Santa María, San José y Santa Trinidad. Y como quería asegurarse de que los alemanes no se vayan, les dio 99 hectáreas de tierras a cada uno para que desarrollen sus actividades y con el tiempo prosperen y puedan comprar más de ellas. Claro, y algo muy importante a decir es que todos tal vez pensamos que el aniversario de Coronel Suárez es el día de su fundación, y no, en realidad es el 6 de agosto, el día que se libró la batalla de Junín. También nos tenemos que hablar sobre nuestro primer destino, que fue el ferrocarril, que aunque ya no se utiliza, es un símbolo importante para la localidad. Este transportaba personas y productos agrícolas, y su apertura al servicio fue en el 84. Sí, las estaciones están a 15 kilómetros cada una y tienen tanques de agua para los que son los trenes a vapor. Algo curioso que nos contaron es que los comercios de los pueblos están desarrollados al frente de las estaciones, creando así una dinámica más especial en el pueblo. Claro, bueno, la gente iba a la estación en forma de plan. O sea, iban como una salida por las tardes a mirar los trenes, ir y venir y a socializar entre ellos. Y aunque la estación estructuralmente está igual que cuando se creó, no se dividía de la misma manera, ya que las habitaciones que hoy vimos, que eran baños y oficinas, antes eran salas de espera y estaban divididas en hombres y mujeres. Claro, yo creo que también esto se debe a que no estaba bien visto verlos a los hombres y mujeres juntos, aunque sea un ámbito público. Claro. Bueno, después como geógrafo me encantó ver lo que es el cencerro y cómo ha logrado adaptarse a la región del lugar. La historia de la empresa empezó en 1957, pero lo más impresionante es cómo supieron aprovechar el terreno y las condiciones climáticas para desarrollar sus actividades. Claro, es fascinante cómo una empresa familiar ha sabido mantenerse a lo largo del tiempo. En el 69, cuando enfrentaron la baja en la ganadería, el fundador tomó una decisión súper importante, que fue vender la estancia y diversificar hacia otros productos como semillas forrajeras, girasol y césped. Es interesante también desde lo social cómo una empresa como el Cencerro afecta a la comunidad local, ¿no? Porque cuando cambiaron su producción, eso debe haber afectado a las dinámicas familiares, a cómo funcionaba también la economía del pueblo, ¿no? Socialmente, todo. Sí, sin dudas. Y tampoco hay que olvidarse del sendero, este papel del campo experimental que crearon en 1984, dedicado a lo que es el mejoramiento genético de césped y el girasol. La ubicación estratégica de este campo fue clave para experimentar con variedades que se adaptaran a las características del suelo y climas del lugar. Igual, a mí lo que más me impresionó fue que a lo largo de los años la empresa registró 25 variedades de semillas en el exterior. La diversificación en productos fue esencial para la producción de su empresa, para seguir creciendo, y son un ejemplo claro de cómo la innovación y la investigación dan valor económico. ¿Cuántas semillas?
Y tampoco tenemos que olvidar la magnitud que tiene la producción. Yo esto lo voy a leer. Son casi 28.000 metros cuadrados de superficie y más de 7.000 metros cuadrados cubiertos. Producen semillas para sembrar más de 2.500 canchas de fútbol al año. Es una banda. Un montón. Eso habla del impacto no solamente en Argentina, sino globalmente. Claro, exacto. Una empresa de esta magnitud, que comenzó en un contexto rural, ha logrado posicionarse en mercados internacionales. Es un ejemplo perfecto de cómo la innovación y la exportación pueden dinamizar una economía local. Claro. Y todo eso también resalta cómo una comunidad puede mantener su cultura, su identidad cultural, mientras se conecta con el mundo exterior, con el extranjero. Claro. Luego viene nuestra visita a Santa María, un lugar lleno de historia y con un estilo de vida muy diferente al que estamos acostumbrados todos nosotros. Sí, fue una experiencia que yo diría que nos dejó marcados. Porque apenas llegamos ya nos dimos cuenta de lo distinto que era Bahía Blanca. O sea, no había ni la mitad de autos que hay acá circulando. Sí, es verdad. Normal. Silencio, no había gente. Yo creo que vi 2 autos. Sí, sí. Tampoco había edificios altos, ¿no? Pocos carteles, bueno, bastante distinto, ¿no? Parecía más un barrio de la periferia, te diría. Sí, el centro de Santa María era muy pequeño, con solo algunos locales, y culmina en la famosa Casa del Fundador, que por suerte tuvimos la oportunidad de visitarlo y aprender mucho más sobre la historia de los alemanes. Claro, cuando llegamos a la casa del fundador nos recibieron con una gran hospitalidad. El hijo del dueño actual nos mostró la casa y nos explicó algunos detalles interesantes. Por ejemplo, que ellos venían con la mentalidad de Rusia, que allá nevaba mucho, entonces los techos los hicieron inclinados para que nada, la nieve no se quede ahí estancada. Claro, estaban los techos bajos para protegerse del frío y también algo que nos llamó la atención eran los altillos secretos que habían construido para esconderse de posibles ataques, que era una costumbre que venía también de Rusia. Porque ellos, Costumbre mala. sí, obviamente, porque ellos habían sufrido ataques sumamente violentos que habían terminado en la masacre de varias colonias. Así que nada, venían con malas experiencias y acostumbrados a otro clima, otro ambiente social también. Sí. Sí, la casa en sí era muy pequeña y humilde, casi intacta de su construcción en el pasado. Y nos mencionaron que la puerta estaba al nivel del suelo, pero al entrar estaba más abajo. Tenías que bajar un escalón. abajo. Claro. Y bueno, eso nos muestra cómo adaptaban su arquitectura a las condiciones del lugar y del momento. Claro, bueno. Después en la casa del fundador pudimos entrar en detalle sobre el comienzo de esta cultura en nuestro país y contado desde la perspectiva de un verdadero descendiente. Sí, nos contaron que los alemanes del Volga llegaron a Argentina, en varias Ambas. oleadas entre fines, del siglo XIX y principios del siglo XX, con la idea de que les ofrecían tierras para desarrollar sus actividades, Perdón. pero no pasa nada. Igualmente, vayamos al inicio de esta historia. Resumidamente, estos tuvieron que irse del Sacro Imperio Romano Germánico a causa de las guerras que se estaban llevando a cabo. Además, habían sido invitados por la emperatriz Catalina la Grande para habitar la región del río Volga, permitiéndoles continuar siendo pertenecientes al país y jurídicamente alemanes, aunque fueran a vivir a Rusia. Bueno, la invitación que mencionó él daba una serie de privilegios a las personas que querían ir a Rusia, que aceptaban ese como trato de irse de su país, que eran como que no tenían que hacer el servicio militar obligatorio, que no tenían que seguir las costumbres de Rusia, podían seguir su propia religión, conservar su propio idioma, eran un montón de cosas. Los impuestos que no tenían que pagar Claro, también. los impuestos que no tenían que pagar. Y bueno, un montón de cosas más realmente. Y bueno, debido a esto, muchísimas familias emprendieron el viaje que duraba más de un año, pero no todo fue como imaginaban, porque ellos imaginaban como que iban a llegar a un lugar súper lindo. Pero no, las tierras estaban mucho más austeras de lo que esperaban y tuvieron que construir sus casas de maneras poco convencionales, como en pozos. Sí, y no obstante, al pasar los 100 años, Catalina ya no se encontraba presente y tampoco en ninguno de sus beneficios que le había prometido a los alemanes. Es por esto que estaban agobiados y aterrados por la situación, además de que había múltiples ataques de países extranjeros y que acababan en masacres en colonias enteras. Y bueno, a modo de consecuencia, estos decidieron volver a su territorio de origen, el cual no se llamaba más Imperio Romano Germánico, sino que ahora es lo que se conoce como Alemania. Claro, pero al llegar, estos no son reconocidos jurídicamente por el gobierno, ni tampoco socialmente por el resto de los alemanes, ya que había cambiado
costumbres, el idioma básicamente también era otro, habían pasado Y 100 sí, años. pasaron 100 años. Así que Sí. nada, y entonces no son aceptados por parte de nadie, no son reconocidos como parte de ese territorio y viajan a Argentina. Claro, la llegada de estos inmigrantes no solo supuso un cambio demográfico en la región, sino que también impactó fuertemente en la economía local. Los alemanes del Volga trajeron consigo conocimientos sobre técnicas agrícolas y formación de organizaciones productivas. El anclaje territorial no solo fue físico, sino también económico. Estas comunidades lograron hacer cooperativas agrícolas, potenciar la producción y desarrollar una economía estable que les permitió seguir adelante. Bueno, los alemanes del Volga vinieron con un fuerte sentido de comunidad, ¿no? Ellos trataron siempre de mantener sus costumbres, su idioma, su religión, lo que les permitió conservar aún su identidad estando en Argentina, otro país, otro continente. A través de fiestas, gastronomía. Preservaron su cultura y se adaptaron también al nuevo territorio en el que estaban. Sí, como dije en un principio, el clima templado y el suelo fértil fue ideal para las actividades que traían de allá los alemanes del Volga. Esto proyecta el anclaje territorial, que no es solo cuestión de llevar a un lugar, sino de formarlo y modificarlo a gusto para crear algo más duradero. Duradero. Pero Y a nivel social también es fascinante como estas costumbres y tradiciones siguen vivas hoy en día, ¿no? Las fiestas, los bailes, el uso del alemán, aunque como pudimos ver en bastante menor medida de lo que Sí. esperábamos, ¿no? Pero bueno, su identidad y su conexión con el territorio sigue estando, ¿no? sí, por supuesto. Algo que realmente nos sorprendió es el sentido de familiaridad y comunidad, como dijeron ellos, que tiene Santa María. Nos contaron que la colonia tiene solamente 1.600 habitantes y prácticamente todos se conocen entre sí porque son re poquitos. Es muy distinto a lo que vemos todos los días en la ciudad, que yo no me cruzo con cualquiera y lo conozco realmente. Sí. Sí, y cuando fuimos a la escuela, que nos contaron que solo hay 5 egresados por año, es un No. montón. Esto, Es muy poquito. sí, a comparación de las grandes ciudades. Y bueno, esto nos demuestra las relaciones estrechas que tienen entre los estudiantes y los profesores, algo muy diferente de lo que pasa acá. Bueno, yo creo que esa familiaridad tiene que ver mucho con la historia de sus antepasados, ¿no? Quienes viajaron por el mundo para proteger a sus familias, para preservar su cultura, cuando ésta se vio atacada, ya sea cuando pasaron del Sacro Imperio Romano Germánico hasta el río Volga, o cuando volvieron a tratar de ir a Alemania, o cuando llegaron acá a Argentina, ellos, crearon sus propias aldeas, todo para preservar su familia, Claro. su cultura, lo crean ellos, ¿no? Por eso yo creo que está profundamente conectado todo con el sentido de la familia. Sí. Sí. Y se preguntarán cómo es la relación en las colonias, porque vienen todos juntos, nada. Así que de la relación entre las colonias podemos decir varias cosas, ¿no? Sí. Bueno, entre San José y Santa María, en un momento estaban muy enemistados entre sí, por lo cual se llevaron varios enfrentamientos violentos entre los hombres de ambas colonias. Claro, pero lo bueno igual es que hoy en día esa rivalidad tan violenta se tradujo a una rivalidad deportiva entre los clubes de fútbol, Sí, de los jóvenes, claro. sí. Sí. Entonces hoy en día es visto como algo mucho más leve, más gracioso, lo que yo como psicóloga considero como un avance personal muy positivo por parte de ambas, ¿no? Claro. Bueno, y con eso terminaríamos este capítulo. No, para, queda una visita todavía por contar. ¿Cómo? Sí, Sí, el cierre del viaje fue la visita que hicimos a la colonia de San José, claro. específicamente a la iglesia que construyeron los propios habitantes del pueblo. Es impresionante el tamaño a comparación de lo que es el pueblo. Claro. Me acuerdo que nos contaron que no solo participaron en la construcción en sí, sino que también financiaron todo mediante sus propias donaciones y materiales que podían proveer las familias más ricas. Sí, ellos eran muy religiosos. Algo que nos contó la guía, me parece, una frase que nos mencionó que a mí me llamó bastante la atención, era que
no me acuerdo bien, pero era para Dios lo mejor, algo así. Mm. Como diciendo que ellos tenían que tener una iglesia del tamaño de su fe, básicamente, de lo que Claro. para ellos representaba la religión. Era muy importante, un pilar muy importante de su vida, porque nosotros vemos esa iglesia que decíamos, ¿por qué tan grande para un pueblo tan chico? Realmente el pueblo, habíamos dicho que el pueblo entero podía entrar en la iglesia, básicamente. Sí. Sí. O sea, no tiene sentido, pero en realidad sí. Bueno, y ahora sí, así terminó nuestro viaje a Coronel Suárez, un lugar lleno de historia, cultura y gente increíble. Sí, si tienen la oportunidad de visitarlo, realmente no lo duden. Fue un viaje que nos conectó con un montón de historias, de historia también de nuestro país. Y nada, nos hizo valorar más el recorrido que tuvo el país. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Sí. Listo, chao. Bueno, muy interesante. Ay, fue muy